En general vamos a hablar de calidad de energía, algunas variables que son importantes de medir en términos de esa calificación y los problemas y consecuencias que podemos tener nosotros en nuestra red eléctrica a partir de todas esas variables que debemos medir. Como agenda tenemos la introducción para saber cuál es la importancia de un estudio de calidad de energía. Vamos a hablar en torno al marco teórico para saber qué variables se deberían de estudiar para evaluar la calidad energética. En el marco económico vamos a hablar de las penalizaciones económicas que actualmente en la ley se registran para aquellos que tengan consecuencias en términos de mala calidad de energía. Y también en el marco normativo, algunas normas de IEEE o IS que exigen ciertos porcentajes de variabilidad en cuanto a los términos, por ejemplo, de balance de corrientes o de voltajes. Concluyendo finalmente en qué ofrecemos nosotros como parte de un estudio de calidad de energía y todas las opciones que tienen para realizar cuando ustedes contratan a un contratista en términos de que haga este estudio, ¿verdad? A partir de un analizador de redes. Bueno, iniciando con la introducción, ¿por qué es importante la calidad de energía? Es importante que determinemos que este estudio no solo se debe hacer ya cuando tenemos un problema palpable, cuando hay algún equipo que ya no está funcionando, cuando ya lo hemos dañado o cuando ya vemos corrientes en neutro demasiado altas, etcétera, sino que debe ser prácticamente un mantenimiento preventivo. Porque si no se estudia la calidad de energía con anterioridad, será difícil identificar si algún equipo está siendo afectado. Eh, Además, hay términos de penalización y de eficiencia. En términos de penalización, ya creo que bastantes conocemos acerca de la penalización, por ejemplo, de factor de potencia o la penalización que existe por exceder la demanda contratada. Entonces, al final, la calidad de energía, además de afectar a nuestros equipos, nos puede afectar económicamente en estos términos de penalización. Finalmente, la calidad de energía va ligada con eficiencia de sus equipos, porque algunos problemas de calidad de energía, por ejemplo, tener un factor de potencia muy bajo, puede incidir en las corrientes que sean mayores en sus motores y eso va a influir directamente en el consumo de energía eléctrica. Más adelante veremos un caso de estudio en el que podemos ver cómo corregir este factor de potencia en un motor y cómo hacer que sea más eficiente su consumo eléctrico. Les hablaba entonces del marco teórico y las variables que son importantes en el estudio de calidad de energía. Dentro de ellas podemos encontrar la curva de demanda, que nos servirá para identificar los picos de demanda, los armónicos, dentro de los cuales se encuentran los armónicos de voltaje y de corriente, el factor de potencia para que podamos identificar un factor de potencia bajo que según nuestra legislación es menor a 0.9, un desbalance que podemos identificarlo tanto en voltaje y en corriente y que ya hay normas que nos exigen ciertos porcentajes en este sentido, y en términos de corriente y voltaje, algunas distorsiones que se pueden ver como la corriente inrush, que es como el arranque en motores, y en voltaje distorsiones como swag, swell, flicker e interrupciones. Vamos a comenzar con la demanda, con la curva de demanda. Al graficar la curva de demanda, a partir de las mediciones que hemos realizado a través del analizador de redes, será posible identificar el horario en el que los picos de demanda surgen. Sería importante entonces preguntarnos a qué se deben estos picos de demanda. Generalmente se da por la acumulación de arranques en simultáneo, la superposición de procesos, es decir, realizar ciertos procesos simultáneamente, procesos de alto consumo en cortos intervalos y dispositivos de baja eficiencia energética. Además, se toma en cuenta si hay un dimensionamiento inadecuado de los equipos e instalaciones con respecto a la demanda actual. Para saber cómo nos van a cobrar la demanda eléctrica, es necesario que reconozcamos cómo lo están midiendo en términos de facturación. Su medidor le va a registrar la demanda de 15 minutos como el promedio de las potencias instantáneas. Es decir, durante estos 15 minutos que tenemos señalados aquí, usted va a tener diferentes potencias instantáneas y el medidor lo que va a hacer es sacar un promedio de las mismas. Lo que usted debe realizar en estos 15 minutos es un control de demanda que va a ser crucial para que no le cobren más de lo que usted tiene establecido. En este ejemplo, digamos que su demanda máxima que usted puede alcanzar es de 500 kilowatts. Si usted en la mitad del tiempo de los 15 minutos tuvo una demanda de 600 kilowatts, es necesario que usted rebaje la demanda drásticamente dentro del mismo intervalo de los 15 minutos para que al final, cuando su medidor le saque el promedio, siempre esté al mismo rango de los 500 kilowatts que usted deseaba. O si es posible, reducir este 400 a 300 y que esté por debajo de los 500 kilowatts que usted necesitaba.
Así usted se evitará una penalización económica en la que se puede incidir dependiendo de las legislaciones de cada país. En Honduras ya vamos a investigar un poco más eh, cómo se dan estas penalizaciones económicas. Las consecuencias de los picos de demanda son dos, técnicas y económicas, como les mencionaba. En los técnicos se pueden mencionar el consumo de corriente eléctrica mayor, daños a motores eléctricos por altas corrientes y sobrecarga en sistemas de suministro eléctrico. Y en términos económicos existe una facturación mayor por uso de potencia, que hay una tarifa para media y alta tensión que solo es lempiras por kilowatt, es decir, que solo se cobra por potencia y aquí no tiene incidencia la energía consumida, sino el pico que tuvo usted de potencia. Y también hay una penalización por exceder la potencia contratada. Esta penalización usted la puede encontrar en el acuerdo CREA 028. Lo que menciona es que son infracciones leves de los usuarios, entre otras, exceder la potencia contratada. Y si usted tiene problemas y tiene, en este caso, infracciones leves, lo que va a resultar esto es una multa no menor al 50% y no mayor al 100%. Como es tan ambiguo este porcentaje, sería la CRE la que decidiera qué porcentaje le va a cobrar a usted dependiendo del caso que se esté dando. Pero además de esta penalización por exceder la potencia contratada, es más palpable la facturación mayor por uso de potencia, de la cual aquí les muestro un caso. Esa es la factura eléctrica de una empresa X, dentro de la cual usted puede leer, además de su consumo de energía activa, reactiva, también puede leer su demanda. Si se fija, es 0.548 en este caso, que se multiplica por un multiplicador, valga la redundancia, en donde se termina siendo un consumo de 3.288 kilowatts. ¿Por qué es importante que analicemos nosotros nuestra factura en términos de demanda? Bueno, según la resolución CRE 019-2016, se dice que el precio de la potencia de todas las tarifas que incluyan tal precio se aplicará a la mayor de las dos potencias siguientes. O sea, la potencia que usted le van a cobrar es una de las siguientes dos. Puede ser la demanda máxima que usted tuvo en ese mes o el 85% de la demanda máxima más alta registrada durante los 11 meses anteriores. Entonces tenemos que hacer una comparación de dos demandas, ¿verdad? La demanda máxima de ese mes, que en este caso sería los 3.288, que esa es la demanda leída en el mes actual, y también tenemos que hacer una comparación. Bueno, también se puede crear un cargo, ¿verdad? Multiplicando esa demanda máxima por la tarifa que les mencionaba, que en este caso es de 311, y así tenemos un valor en lempiras de solamente la demanda, sin incluir, ¿verdad?, su energía activa consumida. Pero esta 1, la que hablábamos, la de 3.288, debemos nosotros de compararla con el 85% de la demanda máxima de los últimos 11 meses, que en el caso de este cliente era 2.769. ¿Qué es necesario que hagamos en esta comparación? Debemos determinar cuál es la más alta. En este caso, si se fijan, la demanda leída en ese mes es la más alta. Por lo tanto, esa es la que nos van a cobrar a nosotros cuando nos hagan un cargo por demanda, que es el que se demuestra aquí cuando demuestra el concepto de cobro en lempiras. Si se fijan, es lo que habíamos sacado en el paso número 2. Entonces, como conclusión, tenemos que la 1 es mayor que la 3, es decir, 3.288 es mayor que 2.769, y por ello el cálculo del cargo que se hizo en el paso 2 de 1.000.000 de lempiras será el cargo por demanda 4, que ya tenemos como concepto de cobro en lempiras para nuestro cliente. Es por esto que es tan necesario el control de demanda, ¿verdad? Porque si nosotros hubiéramos tenido cuidado de no sobrepasar los 2.769, nos pudo haber repercutido positivamente en nuestro cargo por demanda. En este caso, les muestro las actividades que se debieron haber realizado en el caso de este cliente en específico. Su demanda máxima que él podía consumir era ese 0.85 por el máximo de los 11 meses, es decir, el número 3. Pero durante los 15 minutos que tuve que haber hecho control de demanda, se fue al pico de 3.288. Y esto le afectó económicamente, porque un cargo sin control, como el que tiene ahorita, sería de la tarifa por el 3.288. Pero si hubiera registrado alguna actividad para disminuir este pico, hubiera sido 311.34 la tarifa por 2.769.
y se hubiera ahorrado entonces por este control, ¿verdad? O por ir monitoreando su demanda, 161.587 lempiras. O sea que está pagando esto solamente porque no está registrando y monitoreando su demanda. Y es por eso que necesitamos hacer estudios y mediciones. Por ejemplo, con un analizador de redes es posible que nosotros determinemos el parámetro de demanda y cómo lo queremos ir midiendo por intervalos de tiempo. En este caso, la medición se realizaría, en el caso de Honduras, debería setearse aquí para 15 minutos y la inspección se debería realizar cada 5 minutos. El target, en este caso, lo deberíamos agregar según el 0.85 por la demanda máxima de los 11 meses que el cliente tiene. Es decir, esa potencia que no se debería de sobrepasar. Con esta medición también podemos identificar los horarios en los que con más frecuencia ocurre ese evento para que sepamos más o menos qué momentos de nuestro ciclo de trabajo son los que más sobrecargados está nuestro sistema eléctrico y qué podemos hacer al respecto, si podemos hacer que esos procesos no sean simultáneos, etcétera. Dentro de las soluciones, pues se remarca eso. Primero, realizar un monitoreo de la demanda. Nosotros como Falcon Ingeniería somos integradores del Power Monitoring Expert, que es una plataforma que nos ayuda a llevar registro de todas las energías que consumimos en una planta. En este caso, usted podría tener este Power Monitoring Expert y poder acceder a su demanda dentro de todo un día y ver en qué horarios es que usted necesita realizar un control de demanda. ¿Cómo realizaría este control? Bueno, podría ser un control de arranque de secuencia de equipos, es decir, que no todos sus motores arranquen al mismo tiempo, sino más bien que tengan un horario o que unos dependan de los otros para realizar este arranque. Una desconexión de cargas no críticas, una inyección de energía eléctrica mediante generación propia o una inyección de energía eléctrica de un proveedor alternativo en ese horario de demanda pico, para que ese horario no sea, para que esa demanda pico no se le vaya a ser registrada a usted en la facturación de la EH, sino que haya sido otro proveedor que a usted le haya cedido energía en ese momento. Hablando ahora de otro problema que se puede dar en términos de calidad de energía, ya hablamos de la curva de demanda y el control de demanda, también puede suceder el nivel de armónicos. Y vamos a hablar acerca de los problemas y las consecuencias de este parámetro. Los armónicos se pueden definir como aquellos que se producen principalmente debido a la presencia de cargas eléctricas no lineales. Esto puede ser como drivers, fuentes, equipos electrónicos, y que está presente en la red eléctrica. En este caso les muestro cómo se miraría una curva fundamental de voltaje y una de corriente, que sí tienen su desfase debido al factor de potencia. Sin embargo, tienen la misma onda sinusoidal con la misma frecuencia. Ya cuando incluimos los armónicos, en la segunda gráfica se ve la fundamental de voltaje, la fundamental de corriente en verde, y la naranjada representa la corriente que ya tiene armónicos. En este caso se demuestra que es el tercer armónico. ¿Por qué digo esto? Bueno, si se fijan en las ecuaciones, tenemos una ecuación de voltaje que tiene una amplitud, un sinusoidal, ¿verdad? Un componente sinusoidal y una frecuencia, en este caso sería de 60 Hz para nosotros, junto con el de fase. Mientras tanto, la corriente, además de tener su amplitud y su componente sinusoidal, también tiene la sumatoria de otra onda. La sobreposición, podríamos decir, de una onda que en este caso tiene 3 veces, porque es 2 por 3, la frecuencia de la onda fundamental. Entonces, tendríamos un tercer armónico en este caso y podemos ver la deformación que se crea en nuestra corriente debido a este armónico. Los armónicos se pueden medir de distintas maneras. Usted lo puede hacer automáticamente con un analizador de redes y así lo realizamos aquí en Falcon Ingeniería, pero debemos entender más o menos, ¿verdad?, de dónde vienen estos parámetros, como el THDB y el THDI, además del TDD, que son representativos de las siglas de Total Harmonic Distortion Voltage, Total Harmonic Distortion Current y Total Demand Distortion. Para sacar el THDB, lo que hacemos es la sumatoria de los voltajes en los distintos armónicos. Esta sumatoria, bueno, estos componentes elevados a la 2 y luego sacamos su raíz cuadrada. Eso lo dividimos entre el valor de voltaje fundamental y así tenemos nuestro THDB, que hay normativas ya que nos exigen ciertos porcentajes en este THDB que más adelante conoceremos.
También tenemos el THDI, que en este caso en vez de voltaje vamos a utilizar corriente, siempre la sumatoria de la I fundamental más la I del primer armónico más la I del segundo armónico, todas esas elevadas a la 2 y sacando la raíz cuadrada de la misma, divididas entre la corriente fundamental. Y finalmente el Total Demand Distortion, que es el TDD, que en este caso también se hace la sumatoria de las corrientes al cuadrado y sacando la raíz cuadrada y divididos entre una corriente, pero esta es a plena carga. El THDB, como lo vendrán ustedes ya conociendo, es una medida de distorsión armónica total en el voltaje, mientras que el THDI es de la corriente eléctrica, pero hay una diferencia entre el THDI y el TDD, que es que el THDI va a ser en un momento determinado o una instantánea, podríamos decir, y el TDD va a ser en un tiempo específico, puede ser un lapso de tiempo de un siglo o un mes, como usted o el contratista lo decía. Las consecuencias de, entonces de los armónicos serían, en términos técnicos, el consumo de corriente eléctrica mayor, un sobrecalentamiento que puede ocurrir a su equipo eléctrico y un daño o reducción de vida útil a su equipo y cableado. En este caso muestro el ejemplo de los distintos armónicos y cómo pueden tener incidencia en un motor. Para el cuarto, séptimo y décimo armónico, lo que se ve es que hay una secuencia positiva. Esto hace que nuestro motor se le conecte o se le inyecte más potencia y puede crear un sobrecalentamiento. En el caso del segundo, quinto y octavo armónico de secuencia negativa, esta es contraria a la inyección de potencia que se está realizando activa o la inyección de potencia normal, ¿verdad? Ya sea aparente. El armónico va a ser contrario, lo que va a hacer es que va a haber una reducción del torque mecánico que este motor pueda hacer. O en el caso de que el torque se mantenga constante, entonces la potencia necesaria para ese torque va a aumentar, lo que en ambos casos va a hacer de este proceso más ineficiente. Y en el tercero, sexto y noveno armónico, que también se le llama los triplets, podríamos decirle, es la secuencia cero, que es cuando van a haber un desbalance de corrientes o voltajes debido a que vamos a tener corrientes en el conductor de neutro. Eso en términos técnicos, ¿verdad? Sin embargo, también hay algunas en términos económicos, como el costo de reparación y mantenimiento, si es que un equipo se llega a dañar, la pérdida de productividad en sus procesos o la eficiencia, podríamos hablar también, como en estos ejemplos que mencionamos, y la indemnización por distorsión armónica, que lo pueden encontrar en el acuerdo CREE 50-2021 que menciona para las empresas distribuidoras que nos brindan a nosotros energía eléctrica, existe el caso que si inyectan demasiado armónico, si brindan demasiado armónico a sus clientes, entonces ellos tienen que pagar una indemnización a los clientes, ¿verdad? O sea que más bien, si usted tiene armónicos, tiene un problema en su red, pero si es que la empresa distribuidora le está a usted dando armónicos, entonces ellos tienen que pagar una indemnización que en el acuerdo CREA se demuestra la fórmula de cómo calcularla. Aquí también les demuestro según los elementos que existen, los problemas que se pueden dar en términos de armónicos y el efecto que va a tener eso en su instalación eléctrica. Por ejemplo, en el conductor, si hay un aumento de corriente y un aumento de pérdidas térmicas, lo que va a haber es calentamiento de cables y también puede haber un disparo de protecciones en este caso. Les mencionaba ya que hay ciertos porcentajes que debemos de respetar en términos de el THDB, el THDI y el TDD. En este caso me aboco a la norma IEEE 519-2014 que nos menciona el límite máximo para cada uno de ellos. En el caso de THDB debe ser recomendado el 5% para sistemas de voltaje inferior a 69 kV y del 1.5% para aquellos que son superiores a ese nivel de voltaje. En el THDI se menciona que si las cargas son lineales, el límite máximo THDI es 5% y en cargas no lineales es del 20%. Y finalmente en el TDD se menciona el límite máximo recomendado de 5% para sistemas de baja tensión y 1% para sistemas de media y alta tensión. Es decir, que cuando nosotros realizamos un estudio de calidad de energía en su empresa, nos basaremos en las normas técnicas ya existentes a nivel de IEEE o IEC para saber si su instalación cuenta con buenos niveles de armónicos y que usted está cumpliendo con esta norma en su empresa.
Por eso también, y para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Si su THDB está bien y su THDI está bien, es necesario que hagamos las mediciones con el analizador de redes. En este caso se muestra la configuración de un Kioritsu. Lo que podemos habilitar en este caso son los armónicos para que él lo vaya midiendo, y también el porcentaje que es eje hábil o que nosotros permitiremos de armónicos según cada tipo de armónico. Recordemos que este 1, 2, 3 representa por cuánto se multiplica la frecuencia fundamental de nuestra onda de 60 hercios, y nosotros claramente no queremos que grandes porcentajes se vayan en armónicos, sino que la mayoría sea parte de nuestra onda fundamental. Los armónicos que son más frecuentes son el segundo, el tercero, el quinto, el séptimo y el noveno. Y como les mencionaba, es posible también con el Kyoritsu ver un gráfico de barras en los que en el eje X se representa el armónico que se está midiendo y en el eje Y se representa el porcentaje que representa este nivel de armónico. Con el analizador también es posible que nosotros midamos el THDI y el THDB, y así poder comparar con la normativa existente y ver si su empresa cumple con los parámetros que en este caso la IEEE nos dicta que deben de ser. Y como parte de las soluciones, existen aquí ingenieros capacitados en cuestión de filtro armónico activo de parte de Schneider, que es el EcoSign PCS+, y el EcoSign PCSN, que también ayudan en los términos de cancelación de armónicos, como les mencionaba, esa es su principal función. Sin embargo, en términos de factor de potencia, también pueden brindar la solución mediante la compensación de potencia reactiva y finalmente el equilibrio de carga de red. Ahora abordando el siguiente problema, que ya hablamos de la curva de demanda y el nivel de armónicos, abordaremos el factor de potencia. En este caso, pues el factor de potencia representa la relación entre la energía real consumida y la energía aparente, que no se consumió debido al desfase entre corriente y voltaje. Los factores de potencia bajos se pueden dar debido a grandes cargas inductivas como motores, equipos de soldadura de arco eléctrico, grandes cargas no lineales como electrónicos, equipos de electrónica de potencia como variadores de frecuencia, iluminación ineficiente y transformadores sobrecargados. ¿Cómo se mide el factor de potencia? Pues prácticamente dependiendo del desfase que nosotros tengamos de ángulo entre el voltaje y la corriente, se nos van a dar distintos factores de potencia. Si se ve en este caso, si se multiplica el I por B, es decir, la potencia, determinaremos que hay cierta potencia que no es aprovechada entre más largo sea nuestro desfase. Y si nuestro desfase es menor, sí hay potencia que no es aprovechada, pero en este caso es mucho menor. En su factura de la EH, cuando le hacen la penalización, es frecuente que nos preguntemos cómo lo sacan, porque generalmente, o en términos de analizadores de redes, ellos los tienden a medir de manera instantánea los factores de potencia. Sin embargo, cuando le hacen la facturación a usted, el factor de potencia se basa en energía acumulada que usted ha tenido durante ese mes. Es decir, que el factor de potencia va a ser igual a la energía activa que usted acumuló durante ese mes entre el cuadrado de la energía activa a la 2 y la energía reactiva a la 2, la sumatoria de ambas. Es decir, que puede ser que usted esté midiendo su factor de potencia de manera instantánea, sin embargo, esa no será la misma potencia, el mismo factor de potencia que le va a salir a usted en su factura TEH. En términos de consecuencias de este factor de potencia bajo, tenemos que va a haber un consumo de corriente eléctrica mayor y pérdidas en conductores y una sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución. Y en términos económicos tendremos un incremento en facturación por un mayor consumo de corriente, porque ya habíamos dicho que técnicamente estamos corriendo el riesgo de tener corrientes eléctricas mayores, una penalización por bajo factor de potencia, que más adelante vamos a ver eh, cómo se realiza esta penalización según la ley, y una sustitución de equipo dañado. Esas son como las consecuencias que podemos tener si no corregimos este factor de potencia. Y en cuanto a la penalización que les mencionaba, que es un factor económico de alta incidencia cuando usted decide poner su banco de capacitores, se menciona ya en el Acuerdo CREE 50-2021 que aquellos usuarios de alta tensión, media tensión y baja tensión que se les suministra de manera trifásica y aquellos usuarios monofásicos de servicio de baja tensión cuyo consumo sea superior a los 10.000 kWh. Ojo con esto, ¿verdad? Porque no le pueden cobrar si usted consume menos de esto al mes.
debe mantener un factor de potencia mensual no menor al 0.9. Es decir, que si usted tiene 0.89, le van a cobrar. Sin embargo, si usted tiene 0.9 o en adelante hasta llegar a un 1, usted no sufre de ninguna penalización en su factura. La desviación del factor de potencia la calculan de esta manera en la ley, que la expresan como el máximo de dos números. El primer número es la diferencia entre 0.9 y su factor de potencia actual, y el segundo número es 0. ¿Por qué lo expresan así? Bueno, de manera que si usted tiene un factor de potencia mayor a 0.9, ese dato le va a quedar negativo. Es decir, si por ejemplo yo tengo aquí 0.1, digamos, ¿verdad? Que sería el mejor factor de potencia, 1, ¿verdad? Tengo 0.9 menos 1, me va a dar menos 0.1. Entonces el máximo entre 0.1 y 0 me va a dar 0. Entonces no me van a cobrar por esta desviación, porque después esa desviación es la que multiplican por el costo, y si multiplico el 0 por cualquier número, me va a dar que esa penalización va a ser igual a 0. Sin embargo, si yo tengo un factor de potencia menor a 0.9, podríamos decir 0.8, vamos a tener aquí 0.9 menos 0.8, 0.1, y el máximo entre 0.1 y 0 me va a dar 0.1, y ese va a ser la desviación del factor de potencia, que es este mismo que está aquí, multiplicada por el cargo total de energía calculado según tarifa trimestral. Es decir, que dependiendo de mi factor de potencia y del cargo total de energía que yo tengo, va a ser la penalización o la multa que me van a hacer a mí, la EH, debido a este bajo factor de potencia. Si podemos hablar de soluciones, serían las diferentes configuraciones. Puede ser una compensación individual, es decir, por carga, una compensación en grupo, por grupo de carga, perdón, valga la redundancia, y una compensación global, que podríamos admitir que esta es la más usada por motivos de penalización. Sin embargo, la individual y la grupal pueden brindar ventajas técnicas que más adelante conoceremos. También podemos remarcar que hay distintos tipos de banco de capacitores. En este caso tenemos banco de capacitores fijos, es decir, que su capacitancia no varía conforme el tiempo o conforme el factor de potencia que estamos presentando. Un banco de capacitores conmutado, a la cual sí se les puede variar su capacitancia. Un banco de capacitores de paso, de filtrado, y un banco de capacitores automáticos. En este caso, variará su capacitancia dependiendo del factor de potencia que nosotros decíamos como set point. Les mencionaba las ventajas técnicas que brinda la compensación individual y la compensación en grupo. En este caso les muestro que, por ejemplo, si hacemos una compensación individual en un motor, vamos a reducir el consumo de corriente. Tenemos un motor de, en este caso, 250 HP, lo multiplicamos por el 0.746 para convertirlo a kilowatts, y entre la eficiencia del mismo motor, lo cual nos da 194 kilowatts. Si nosotros tenemos un factor de potencia, en este caso de 0.88, y deseamos pasar a un factor de potencia de 0.95, haremos el coseno inverso de esto, y luego ese ángulo lo introduciremos en esta fórmula para tener la diferencia de los dos tangentes del ángulo, ¿verdad? De ese ángulo que representa el factor de potencia. Con este cálculo ya podemos hacer rápidamente saber cuál es el banco de capacitores que nosotros necesitamos, que en este caso va a ser de 41 kW. Y si ya lo introducimos, vamos a tener el factor de potencia de 0.95. Permítame entonces calcular la corriente en cada uno de estos escenarios, antes y después del capacitor. En el primero teníamos una potencia entre voltaje por eficiencia por factor de potencia por raíz de 3, que nos da igual a 277 amperios. Y en el segundo escenario, ya con el banco de capacitores, tenemos la potencia de 194 entre 460, que es el voltaje, por la eficiencia, por el 0.95, que va a ser nuestro nuevo factor de potencia, por raíz de 3, que nos va a dar 256 amperios, lo que significaría una reducción de amperaje de 21 amperios. Esto demuestra que la calidad de energía, además de basarse en esto de cuidar a sus equipos y también en enfocarse en no tener penalizaciones económicas, puede significar una mejora de eficiencia energética en su instalación para que usted también tenga una facturación menor en términos de energía activa. Las mediciones que se pueden realizar en términos de factores de potencia es el factor de potencia que ya conocemos, que sería el coseno del ángulo entre el desfase de la corriente y el voltaje, pero el coseno del ángulo
respecto al triángulo de potencia, ¿verdad? Activa, reactiva y aparente. Y también otro factor de potencia, pero en el que ya se incluye cuando hay armónicos, que se toma en cuenta los armónicos y cómo este puede afectar al factor de potencia. Que en el caso del analizador Fluke 438 se puede ver un DFP, que se llama distorsión del factor de potencia. Aquí te muestro cómo varía entonces, dependiendo de los casos que tengamos. El primero, donde solo tenemos eh, una onda sin armónicos, que sería este caso de arriba, este caso de la izquierda, y una onda que ya tiene armónicos, que sería el caso de la derecha. Entonces, en este cubo, o podemos decir prisma, se demuestran los componentes que necesitamos considerar en caso de que queramos hacer el true power factor, es decir, el verdadero factor de potencia considerando las distorsiones de los armónicos. Primero tenemos el usual triángulo de potencias que ya conocemos, que es P como el cateto adyacente, Q como el cateto opuesto y S como, o en ese caso S1 como la potencia aparente. Y debemos de agregar un componente de términos de potencia aparente debido a los armónicos, que es la otra parte, el otro triángulo que podemos demostrar en este prisma, que es el que se compone por la S, la S1 y el D, que está en energía o en potencia reactiva. En este caso, podemos concluir que el Displacement Power Factor, o el DFP, será igual al coseno del ángulo, que representa P, la P que tenemos anteriormente, la energía activa, entre S1, que sería el ángulo entre estos dos catetos, o ambas partes del triángulo. Y la distorsión del Power Factor, que también la mide aquí con el Fluke, va a ser S1 sobre S, es decir, S1 que es la potencia aparente sin armónicos y S que es la potencia aparente ya con armónicos. Y eso nos va a dar igual a 1 sobre raíz de 1 más THD a la 2. Es decir, que si nosotros queremos saber el factor de potencia real que estamos teniendo, debimos haber medido con anterioridad cuál era el THD debido a los armónicos, ¿verdad? Los que vimos, los THDB, THDI y THD. Y finalmente, para sacar el True Power Factor o el factor de potencia verdadero, solo tendremos que multiplicar el Displacement Power Factor, que está aquí arriba, por el Distortion Power Factor, que es el que está aquí, que se menciona como 1 sobre raíz de 1 más THD a la 2. Y así obtendremos el verdadero factor de potencia, que en un caso que queremos dimensionar capacitores, debemos de considerar ese factor de potencia en lugar del que usualmente utilizamos, que es el que solamente incluye la energía sin incluir la presencia de armónicos en nuestra red eléctrica. Para realizar un caso de estudio, tomamos un caso de un cliente que antes tuviera una energía activa de 1.080.000 kilowatt-hora, 1.080.000, perdón, kilowatt-hora, y una energía reactiva de 811.067.87. Si nosotros realizamos el cálculo que tengo aquí en la energía reactiva y la energía activa, ¿verdad? Y yo tendría que sacar el ángulo, que eso fácilmente lo puedo hacer con tangente, ¿verdad? Tangente sería opuesto sobre adyacente, saco el ángulo y a ese ángulo le voy a sacar el coseno, porque el coseno de ese ángulo sería el factor de potencia. En este caso me da 0.80, es decir, un factor de potencia que es penalizable según la ley que ya leímos. Entonces, nosotros necesitamos, como contratistas, ¿verdad?, dimensionarle al cliente un banco de capacitores para que pueda llegar a tener un factor de potencia de 0.9. Después de realizar todo ese proceso, se concluye que se necesita un banco de capacitores de 400 kVAR. Después de haber instalado este banco de capacitores, entonces tendremos podríamos tener la misma energía activa como escenario base. Sin embargo, nuestra energía reactiva se habrá reducido, que es lo que queríamos, ¿verdad? Mediante la instalación de este banco de capacitores. Y así podemos alcanzar un factor de potencia de 0.9 que ya no será penalizable. Sin embargo, en el mercado, yo no me encuentro, o al menos lo que estuvimos investigando para hacer esta presentación, no encontramos un banco de capacitores de 400 kVAR, por lo que sería necesario introducir un banco de capacitores que nosotros tengamos hábil, ¿verdad? En este caso el de 600 kVAR. Aunque este banco de capacitores es mayor y dirán que se está sobredimensionando, en realidad eso no resulta dañino a usted como usuario,
o a usted como cliente, ya que esto solo significará un factor de potencia mayor a 0.9, o sea, menos energía reactiva en el escenario de después, lo cual no le va a generar a usted penalización, ¿verdad? Y además le da cierto nivel de seguridad de que va a llegar a 0.9 o más en su factor de potencia. Y entiendo que económicamente para algunos clientes es bastante importante saber en cuánto tiempo se le puede recuperar esta inversión y si vale la pena dejar de pagar las multas que se le ofrecen mes a mes con respecto a realizar esta inversión, que puede ser claramente no es algo pues así como barato, pero deberíamos de hacer un análisis de periodo de recuperación para saber, dividiendo la inversión entre el ahorro, para saber en cuánto tiempo nosotros nos podemos recuperar este dinero que hemos gastado. En caso de la inversión, se considerará la inversión de ese banco de capacitores, ¿verdad? En este caso, el precio es de 464.200. Y en el ahorro se va a considerar esa multa que nosotros ya no vamos a pagar. Habíamos dicho que la penalización o la multa iba a ser igual al CE, que era el costo de energía, que también lo podemos dividir como la energía activa por la tarifa eléctrica. O sea, la energía que nosotros consumimos por la tarifa eléctrica que tengamos según nuestro, ya sea baja tensión, media tensión, etcétera. Y también esto multiplicado por un cambio, ¿verdad? Del cero, una diferencia entre el 0.9 y el factor de potencia actual que usted tenga. Entonces, ya expresando esta ecuación un poco más explayada, sería energía activa que usted consumió por la tarifa eléctrica por esa diferencia entre el 0.9 y su factor de potencia actual. Ya sabemos que en este caso el factor de potencia actual era 0.80, ¿verdad? Sería lo que sustituiríamos aquí. La tarifa eléctrica se considera una tarifa de 4.18 lempiras y la energía activa se considera una energía activa que tenemos aquí arriba, que es 1.080.000. En ese caso, cuando realizamos el ahorro, ¿verdad? O la multa, el cálculo del ahorro o la multa nos dio que era 453.153, que es lo que usted tendría que pagar mensualmente por esa penalización en la que debe incurrir debido al 0.80 que tiene, menor a 0.9. Y si se fijan, este valor de la multa es bastante similar al valor de la inversión de su banco de capacitores, por lo que su periodo de recuperación en meses va a ser prácticamente de un mes. Claro está que en la inversión no hemos incidido en costos de instalación, de mano de obra, sin embargo, si agregamos eso, el periodo de recuperación sigue siendo atractivo, ya que se puede alargar de un mes a 3 meses tal vez. Claramente también debemos tomar en cuenta que este es un caso en específico. Para realizar su caso de estudio y realizar su periodo de recuperación de la inversión en un banco de capacitores, será necesario conocer las características de su sistema eléctrico y la energía activa, reactiva y factor de potencia que está facturando actualmente. Y finalmente, como, bueno, parte de los problemas que hemos venido hablando, que hablamos de curva de potencia, de factor de potencia, también de armónicos, existe también el desbalance en voltaje y en corriente, que es parte de las variables que se deben de medir en términos de calidad de energía. En este caso, el desbalance se conoce cuando en un sistema trifásico los voltajes y las corrientes en las fases no son iguales y esto genera una corriente en el neutro en los sistemas estrella. Los desbalances se dan debido a la instalación de cargas monofásicas en sistemas trifásicos, arranque de cargas trifásicas, fallas en la red, malas conexiones generando resistencias, transformadores defectuosos o sobrecargados, entre otros. Y la medición de estos desbalances se puede hacer mediante un ejemplo. En este caso tenemos un motor el voltaje de A de 240, de BAC de 230, y en este caso sería de AAC, me disculpo por la B, de AAC sería de 242. Debemos sacar también el voltaje promedio de todos esos voltajes, haciendo la sumatoria y dividiendo entre 3, que serían el representativo de las 3 fases, dando un 237.3 como el voltaje promedio. Para sacar el desbalance de cada fase, será necesario que hagamos la diferencia entre el voltaje de línea a línea de B a B, por ejemplo, de 240 menos el voltaje promedio dividiéndolo entre el voltaje promedio. En este caso me da 1.14, en el caso 2 me da 3.09 y en el caso 3 me da 1.98. Para determinar cuál es el desbalance de este sistema, se tomará el máximo
de los resultados que miran aquí, que en este caso sería de 3.09 el porcentaje de balance en términos de voltaje. Si usted necesita hacer este procedimiento para sacar el desbalance en corrientes, pues se repite el procedimiento que se realizaba anteriormente. Hay normas que regulan el porcentaje de balance que se debe dar en términos de voltaje y corriente, y dentro de esas se encuentra la IEC 61000. También se menciona la norma IEEE 1459 de 2010, en la que se recomienda que la magnitud de desequilibrio del voltaje no supere el 2% y que la magnitud del desequilibrio de corriente no supere el 10%. En la IEC, que es la que demuestro aquí con una fotografía, dice que la compatibilidad del 2% para el desequilibrio de voltaje se debe estar dando, pero si los sistemas tienen grandes cargas monofásicas, entonces el desequilibrio del voltaje puede ser hasta del 3%. Y finalmente en la norma IEEE 1250 se menciona que los desequilibrios de voltaje también del 2% y un desequilibrio de corriente de menos del 10%. Aunque son distintas normas que se han publicado en distintos tiempos, se demuestra que coinciden en los porcentajes de voltaje y los porcentajes de corriente que técnicamente son factibles para ciertas instalaciones. En el caso que mirábamos de estudio anteriormente, donde miramos los desbalances de voltaje, vimos que el mayor era de 3.09, lo cual demostraría que según la norma IEEE y la IEEE, perdón, la 1459 y 1250 de IEEE, no hablarían que este porcentaje de balance sea según su norma, pero según la IEC puede que sea pasable este porcentaje si es que tenemos grandes cargas monofásicas como lo menciona las normas. Y otro de los problemas que podemos ver en términos de calidad de energía son disturbaciones en corriente y en voltaje. Las disturbaciones en voltaje son varias y se pueden medir a través también de un analizador de redes en el apartado de Power Quality o calidad de energía, y dentro de las mismas se muestra diferentes variables y diferentes valores dentro de los cuales podemos setear las mismas. En el caso de la histéresis, es la respuesta de un dispositivo eléctrico a cambios en la tensión o la corriente eléctrica. Esta se puede dar en transformadores, por ejemplo, y es la energía como que es necesaria para magnetizar este equipo. En este caso se representa un 5%, haciendo en cuenta que vamos a necesitar ese porcentaje de energía, de toda la energía que inyectamos, ese porcentaje va a ir a magnetización. Y nuestro medidor lo que nos va a brindar es un evento en caso de que este porcentaje se haya aumentado. En cuanto a trasciente, son perturbaciones eléctricas de corta duración en el suministro eléctrico que duran menos de un ciclo, o sea, los 60 Hz. También se pueden aquí modificar según el analizador de redes, que en este caso se dejó en 300 voltios picos. Eso va a ser según el usuario y los eventos que quiera medir en términos de trasciente. En el SWER hay un aumento en la tensión eléctrica por encima del valor nominal y dura entre un medio ciclo y un minuto. En este caso se demuestra que es 110% de ese valor nominal cuando ya se llama SWER. Y también aquí en el analizador de redes, como de default, viene así. En términos de SAC, un 90% de disminución breve en la tensión eléctrica por debajo del valor nominal. En este caso también la duración, al igual que el SUEL, es una duración entre medio ciclo y un minuto. También hay problemas como la interrupción de voltaje, que es la pérdida completa de la tensión eléctrica. Esta ya es cuando ocurre durante más de un ciclo. Hay mediciones de flicker, que en este caso hay dos distinciones que son claves. El flicker por short time o parpadeo, también dicen short time, que es cuando hay fluctuaciones de la tensión eléctrica, pero no van más allá de 10 minutos. Y en el caso de un flicker de long time, sí pueden durar de horas a días las fluctuaciones que tengamos en la tensión eléctrica. Y finalmente se conoce el DIP, que es muy similar al SAC, que son ambos disminuciones breves en la tensión eléctrica por debajo del valor nominal. Sin embargo, el SAC puede durar de un medio ciclo a un minuto, como habíamos mencionado, y el DIP debe ser menor a 0.5 segundos. Estos porcentajes que les demuestro aquí y los valores de duración que deben de tener estas fluctuaciones no
provienen solamente de mi parte, sino que se basan en una fuente de la IEEE 1159 de 2019, a la que usted puede tener acceso de manera PDF si la busca en Internet. Y finalmente les demuestro las observaciones en corriente que también nuestro analizador mediante el apartado de Power Quality puede medir su inverse current, que es una corriente eléctrica transitoria que se produce cuando se conecta un equipo eléctrico a la red eléctrica. Y esta corriente puede ser significativamente mayor que la corriente nominal del equipo y suele durar unos pocos ciclos eléctricos. Entonces, en este caso, en el gráfico se muestra cómo será la corriente dependiendo del tipo de arranque, en este caso un equipo, un motor, y se ve la distinción que se puede hacer cuando hay un arranque directo, que va a provocar una inverse current bastante alta, un arranque estrella triángulo, que aunque va a disipar un poco de su corriente durante el inicio del arranque, va a tener un pico igualmente, y la mejor opción, que es un arrancador suave, para atacar para mejorar, ¿verdad?, esta inverse current y que ya no ocurra como para mejorar la calidad de energía de nuestra instalación. En el Kyoritsu, que es el analizador de redes con el que se trabaja en Falcon Ingeniería, se pueden ver eventos distintos según el swell, el dip, la interrupción, el transiente y el inverse current, y estos se van a ir guardando en su analizador y se pueden analizar dependiendo la hora y el día que se dio, ¿verdad? Y así podemos determinar qué acciones fueron las que se tomaron en planta, digamos, qué fue lo que provocó esto, e ir analizando qué podemos hacer para disminuir estas disturbaciones tanto de voltaje como de corriente en su empresa. Y sin más que agregar, les doy muchas gracias por su atención. Si hay dudas y preguntas, se pueden contactar con el correo electrónico a info@falconingenieria.com. Igualmente les dejo mi contacto por si desean realizar algún estudio de calidad de energía en su empresa o si tienen alguna consulta con respecto a la presentación, también se las podemos compartir. Nos pueden encontrar en redes sociales y en términos para contactarnos, ¿verdad? En caso de restar algunos de nuestros servicios, el área de ventas está disponible para ustedes con los correos que se mencionan en pantalla para el ingeniero Orlin Navarrete, Axel Valle y Nadia Chávez, que con gusto las atenderán si es que ustedes tienen alguna duda, consulta o quieren algún servicio o producto de nuestra parte. También me gustaría saber si existen comentarios, feedback o alguna pregunta respecto a la temática que hemos abordado para poder solucionar eso si existe, ¿verdad? Y si no, pues no me queda nada más que agradecerles y darle paso, pues no sé si alguien de equipos industriales quisiera hablar, pues está ahí, ya le cedo el micrófono. Gabriela, muchísimas gracias. Nos ha parecido, creo yo, a todos un tema de suma importancia. Sí, no sé si me escucha, Gabriela. No sé si lo tiene, porque me preguntó. Sí, sí, le escucho, ingeniero. Adelante. La verdad que está súper interesante y me encantaría pues que le diéramos el espacio de repente a los que están todavía conectados, que puedan hacer un par de preguntas en el chat, ¿verdad? Yo sé que la verdad que su exposición estuvo bastante clara, pero de repente siempre hay una que otra pregunta. No sé si dejamos un tiempito para preguntas y si no, pues haríamos la despedida. Listo, entonces sí, cedemos ese tiempo por si tienen alguna pregunta y igualmente si quieren pasar sus correos electrónicos, si quieren la presentación, pues con gusto nosotros atendemos a mandárselos por correo. Hay una pregunta de Daniel Cano, Gabriela, donde dice si la demanda es el promedio que ocurre en 15 minutos o el máximo de 15 minutos. Excelente pregunta. Si quieren me remito a esa parte de la presentación. La demanda que le registra a su medidor es el promedio de esos 15 minutos.
Lo que usted debe cuidar entonces es en esos 15 minutos, déjeme si llego a esa parte para creo ilustrarlo un poco mejor. Ok, entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Aquí en este gráfico, si usted no puede pasarse de los 500, digamos, ¿verdad? En este caso, entonces si usted en estos 15 minutos tiene un pico y no lo disminuye, a usted le van a sacar, bueno, creo que está mucho mejor explicado en la anterior. En un momento. Ok, aquí. En estos 15 minutos usted debe hacer una acción que pase de este pico a un consumo de potencia mucho menor para que cuando le saque el promedio de estos 15 minutos, porque si le saca el promedio a los 15, sea los 500 kilowatts, ¿verdad? Como ve aquí en el ejemplo. Entonces, si fuera el máximo, no tendríamos chance ni siquiera, ¿verdad?, de poder controlar la demanda. Pero en este caso sí tenemos el chance porque durante estos 15 minutos podemos tomar acciones para disminuir este pico. Bueno, disminuir el pico o hacer que se promedie con un valor mucho menor para que tengamos el promedio que todavía esté debajo o esté al ras de las potencias que necesitamos, ¿verdad? Quiero ver veo que hay bastantes mensajes. A ver si tengo, para la presentación, si son tan amables, es excelente, Manuel, nosotros le vamos a enviar la presentación, igual a Cecilia. Muchas gracias, Cristán. Muchas gracias por tu comentario. Francisco Donaire, excelente, ya le vamos a enviar la presentación igualmente. Irina, muchas gracias, ya le vamos a enviar la presentación. Jorge Zapata, la presentación yo se la puedo enviar. También está mi contacto en la última diapositiva, pero ahorita voy a tratar de tomarle foto a todos estos, o ir escribiendo todos estos correos para poder mandarles la presentación. Dice, ok, excelente. No, muchas gracias a todos por sus comentarios y estoy ahí a la orden, cualquier cosa. Y sus comentarios y sus preguntas. Pero bueno, al final, concluyendo, ¿verdad? Sí es el promedio de sus potencias instantáneas. Creo que fue Daniel Cano que preguntó. Excelente. Ahorita voy a tratar de ir guardando todos sus correos. Gabriela, en nombre de Equipos Industriales, les queremos agradecer a nuestro aliado comercial, Falcon Ingeniería, quien nos ha dado pues hoy el espacio de esta excelente charla, ¿verdad? Y seguiremos con los webinars. Así que por favor, les recuerdo a todos, por favor, que estén pendientes de nuestras redes sociales y de las redes sociales que ya las mencionó Gabriela, de Falcon Ingeniería, y las nuestras de Equipos Industriales, para que puedan estar al tanto de todos los webinars que usualmente manejamos mes a mes. Estarán recibiendo un certificado digital a los que hoy pues participaron y muchísimas gracias nuevamente, Gabriela. Esperamos seguir con el resto de los webinars.